lunes aquí en Dominó con Antonio de Turris, analizando la realidad económica, política, social de la Argentina. Y lógicamente, Antonio, no podemos dejar de referirnos a lo que es, bueno, llueve, gente con... Un temporal. Claro, un temporal, pero pasa lo siguiente. La otra vez era porque como hacía calor, había mucha demanda de electricidad y entonces, ¡pac!, corte de energía. A veces porque hay mucha demanda de determinadas cosas, bueno, la oferta no acompaña esa mayor demanda y desde, precisamente el gobierno dice, bueno, lo que pasa es que hay un pico de demanda. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si hace calor es lógico que la gente prenda el aire acondicionado. Y si llueve, evidentemente nadie quiere tener 1 metro de agua o más dentro de la casa. Y entonces nuevamente nos remitimos siempre al mismo problema. ¿Por qué la oferta no acompaña la demanda? ¿Por qué desde el punto de vista de la infraestructura, teniendo en cuenta que esto ya es repetitivo, no se toman medidas para hacer frente a situaciones que, hoy lo vamos a analizar, son cada vez más frecuentes porque, bueno, los especialistas hablan de un calentamiento de la Tierra con mayores temperaturas, con mayores lluvias y bueno, con estos cambios tan bruscos climáticos que terminan alterando la vida cotidiana de, bueno, aquí en Argentina o en otras partes del mundo. Este va a ser un tema central que vamos a analizar hoy aquí en Dominó. Sí, Ismael, me parece que los políticos tienen a su favor, por lo menos acá en Capital, en Capital Federal, en el Gran Buenos Aires, tienen a favor el altísimo nivel del umbral de tolerancia de la ciudadanía, porque es conmovedor ver por televisión o escuchar por radio a gente que está con el agua por las rodillas dentro de su casa y que la propia gente dice que las autoridades le han dicho, como nosotros y todos podemos escuchar, que frente a una lluvia así no se puede hacer nada. Y la gente pareciera que realmente acepta eso, cuando en realidad, como bien acabas de decir, y ahora vamos a tratar de hablar con una especialista en el tema, esto ya no puede sorprender a nadie. Pareciera que la clase política en la Argentina, pareciera no, decididamente atrasa, siempre va detrás de los acontecimientos, y en esta materia me parece que va muy atrás de los acontecimientos, porque uno escucha a los que están gobernando y a los que quieren gobernarnos y hablan de cualquier cosa menos de estos temas. De este tema que es un tema clave, central. Imagínate aquel que le entró 1 metro de agua en la casa, perdió todo. Y también debemos cuestionarnos nosotros, porque el rol del periodismo no siempre es el que debe ser en cuanto al rigor con que se le debe preguntar a los funcionarios en estos casos. Nosotros hemos procurado que vinieran funcionarios responsables de distintas áreas, no han podido en esta ocasión, pero la verdad es que realmente es un conjunto de cosas que hace que la gente que está más indefensa siempre pague los platos rotos. Y aparentemente no es falta de recursos, sino mala aplicación de los recursos y en algunos casos desvíos de recursos y de fondos. Y eso también lo vamos a analizar aquí en Dominó. Unos segundos y vamos a fondo con este tema. Desde los cambios climáticos a qué está pasando en la Argentina, que si hace calor se corta la luz, si llueve se inunda todo, poblaciones que están realmente en una situación realmente dramática. Unos segundos acá en Dominó. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Parque temático Tierra Santa. UMED, tu derecho a la excelencia. Comenzamos a construir una nueva universidad, ahora en el sur de La Matanza, para que todos, absolutamente todos, podamos seguir soñando. Estamos construyendo entre todos un futuro mejor. Fernando Espinosa, Intendencia La Matanza.
Muy bien, muchísimas gracias. Nos acompañan aquí en el estudio los ingenieros Enrique Sgreli, que es prosecretario del Consejo Profesional de Ingeniería Civil, y su colega, el ingeniero Héctor Ostrowski, que es secretario ejecutivo del Congreso Argentino de Ingeniería y pertenece también a la empresa Techin. Pero antes de hablar con ellos, vamos a establecer una comunicación. Tenemos una comunicación telefónica con la doctora Matilde Rusticucci, que es directora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la UBA, y queremos que nos cuente a ver si esto que está pasando en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires es una cosa a la cual nos vamos a tener que acostumbrar, que se va a repetir cada vez más, como se ha venido repitiendo, o si es un fenómeno aislado y no cabe esperar que se repita en el corto plazo. Doctora Rusticucci, ¿nos está escuchando? Hola. ¿Sí, nos escucha? Sí, yo los escucho bien. Bueno, yo no sé si escuchó la introducción. La idea es que usted nos cuente si estos fenómenos tan violentos como los que hemos vivido ya en meses recientes y el que estamos viviendo por estas horas, podemos considerar que son una cosa ya instalada por el famoso cambio climático, al menos en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, o son fenómenos aislados que no se van a volver a repetir en mucho tiempo. Bueno, realmente estos fenómenos, si bien son naturales, porque la sudestada es un fenómeno natural que ocurre en esta época, las tormentas también, lo que ha sucedido y lo que el cambio climático nos está dejando es una mayor frecuencia de estos eventos. Una mayor frecuencia y acumulación, ¿no? Porque estamos viniendo de una semana con récord casi de temperaturas a una sucesión de lluvias intensas que básicamente, si bien los estudios de atribución se hacen a posteriori, una causa del cambio climático, un efecto del cambio climático es la mayor frecuencia de estos eventos extremos. Sí, claramente. ¿Y de acá qué se desprende? ¿Que esto se va a volver a repetir con una frecuencia todavía mayor porque este fenómeno del calentamiento de la Tierra vino para quedarse? Claro, el fenómeno del cambio climático, que es el calentamiento de la atmósfera, el aumento del nivel del mar, el derretimiento de los hielos, eso se ha manifestado, se va a continuar en el futuro, a menos que el hombre tome algunas medidas de mitigación del cambio climático que serían oportuno tomarlas más temprano que tarde, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles? Cuando hablamos de mitigación del cambio climático estamos hablando de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero quiere decir reducir las emisiones principalmente de dióxido de carbono, que es el que emitimos cuando utilizamos petróleo para combustión, ¿no? Combustión de residuos fósiles. Eso es lo que habría que hacer, reducir las emisiones, hacerlas más efectivas, más eficientes, ¿no? El uso de energía sea más eficiente, alternar con energías alternativas para que las emisiones no sigan creciendo en la medida que están creciendo últimamente, ¿no? En los últimos años. Esas son las medidas de mitigación y que cuanto más tarde las tomemos, más vamos a tener que adaptarnos a estos nuevos climas que estamos viviendo. Ahora, ¿por qué se produce en esta parte del planeta o es generalizado? No, es generalizado en muchos lados, en muchas regiones del planeta han aumentado los fenómenos extremos de lluvia, como también en lo opuesto, ¿no? Los extremos de sequías muy persistentes, que también perjudican y notablemente, ¿no? La producción de alimentos, por ejemplo. Esto se ha producido en todo el mundo. ¿Por qué? Porque los gases de efecto invernadero están en la atmósfera global, no se quedan en un lugar quieto, digamos, ¿no? Entonces el efecto del cambio se nota en todo el mundo, más fuertemente en algunos lados que en otros. El aumento de temperatura siempre fue más fuerte en el hemisferio norte que en el hemisferio sur y será más intenso en el hemisferio norte que en el hemisferio sur por el tipo de características del hemisferio, ¿no? Es un hemisferio más continental, menos acuático, entonces los cambios son más rápidos y más intensos. Doctora, aquí en este sector de la Argentina, cabe esperar que tengamos un verano muy riguroso en cuanto a temperatura y en cuanto a lluvias. Le pregunto esto porque en la segunda mitad de octubre tuvimos temperaturas altísimas que desembocaron en este temporal que estamos todavía viviendo. ¿Cabe esperar, digamos, para los próximos meses
temperaturas más rigurosas que lo habituales y también estos grandes temporales? Bueno, no, las proyecciones para el verano no dan temperaturas más rigurosas que lo habitual. Dan temperaturas normales para el verano en general. No tiene que ver exactamente con el cambio climático, el próximo verano, ¿no? El cambio climático son escalas más largas de tiempo, los próximos veranos de los próximos decenios, o mediados de siglo, fin de siglo. Entonces, en particular, las proyecciones para el próximo verano dan temperaturas normales y sí un poco más de lluvias, puede ser más lluvioso. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien. Ostrowski, ustedes tienen un congreso, ¿cuándo? ¿Mañana? ¿Las próximas Empieza el día de mañana. Ajá. Y va a durar martes, miércoles y jueves. ¿Y van a tratar un poco esta temática? Exactamente. Uno de los temas más importantes, uno de los ejes más importantes que tiene el Congreso, que está altamente relacionado con lo que señalaba la doctora, es las concentraciones urbanas y rurales. ¿De qué forma? Porque yo creo que este tipo de fenómenos como que se ha producido es una combinación de dos factores, sobre todo en ciudades como la nuestra. Por un lado, los factores de la recurrencia de los cambios climáticos, pero por otro lado está en la desordenada planificación urbana de estas grandes megaciudades, que para mí constituyen uno de los desafíos principales, no solamente desde el punto de vista climático, sino desde el punto de vista ambiental en general, con que nos vamos a enfrentar en los próximos años. Se ha hablado por estas horas mucho de Nordelta, puntualmente en referencia a lo que usted dice, y allí, bueno, las distintas autoridades municipales, provinciales, nacionales, se han tirado la pelota como si eso hubiese sido 4 casas y no casi una ciudad paralela que no pudo haber nacido y crecido sin autorizaciones de los máximos poderes, ¿no? Creo conocer el tema, y lo que digo es un predio de 1.600 hectáreas que estaba compuesto tradicionalmente por humedales. Los humedales, la doctora, si me está escuchando, coincidirá conmigo, juegan un papel fundamental en la regulación de las crecientes. Yo creo que se ha perdido el sentido de conservación de los humedales a través de obras de relleno, de canalizaciones informales, y esto tiene un efecto que no sé si es comparable al del cambio climático, pero seguramente aporta bastante a estos problemas ambientales que estamos soportando. Hoy hubo críticas a este florecimiento de countries que hubo en el conurbano y que dicen que también, bueno, fueron autorizados, pero que también contribuyeron a que esté pasando esto que está pasando, donde las ciudades, bueno, se inundan, o poblaciones enteras que están, digamos, sin ningún tipo de protección. ¿Es así? Sí, no sé qué opina el ingeniero sobre el aspecto. Evidentemente eso tiene incidencia, y una de las características que uno puede apreciar en esta devenir de estos hechos que se van repitiendo es que no hay una planificación en la cual integral para toda, en este caso toda la región, donde todas las actividades antrópicas, las construcciones de toda índole, tanto para vivienda como de infraestructuras, viales o desagües, agua, no están apoyadas en un plan que asegure que no ocurran estos fenómenos que están ocurriendo, como el de los humedales, que son reservorios naturales para las crecientes. Y que el hombre lo está destruyendo. El hombre lo está destruyendo porque no tiene una base planificable donde ejecutar las obras. Entonces se hacen obras que tienen una justificación económica, si se quiere, social, exclusivamente para los que van a intervenir en ese lugar, pero se olvidan de lo que hoy en día es la forma de planificar, teniendo en cuenta lo que se llama la línea de triple base, que no solamente es una cuestión de ver cuál es la rentabilidad económica, sino también cuál es la social y la ambiental. O sea, hoy la parte social y la parte ambiental tienen que formar parte de cualquier análisis previo a la decisión de encarar una obra y una planificación. O sea que esto no es un fatalismo. No. Es una consecuencia esperable, obviamente. Ajá. Ahora, Esgreli, a propósito de lo que usted estaba diciendo recién, ¿a ustedes los consultan desde los gobiernos? Digo, no digo desde las municipalidades, porque me parece que estas son obras que exceden a un intendente,
pero desde los gobiernos nacionales, desde provinciales, les piden gente, los consultan a la hora de encarar ellos el desarrollo de un nuevo barrio, o como ha pasado en muchos municipios del Gran Buenos Aires, yo lo he visto en el mío, donde vivo, de Lomas de Zamora, donde antes, en lugares donde había 10 casas por cuadras, ahora en esa misma cuadra hay 10 edificios de 30 pisos, pero el sistema de agua y cloacas que está bajo tierra sigue siendo el mismo. ¿A ustedes los llaman, les preguntan? A nosotros la consulta fundamental que hemos tenido en esta problemática fue hace 8 años. Un funcionario del gobierno de la ciudad nos pidió si teníamos matriculado un profesional especializado en obras de infraestructura urbana. No teníamos, y a consecuencia de eso nació una maestría que hoy se da en el Consejo Profesional de Ingeniería Civil y que la dan la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Tecnológica de manera conjunta. Dura 2 años, a fin de este año egresan los primeros maestrandos. Lo interesante también es que en el momento que la maestría comenzaba, teníamos incertidumbre si iban a venir, si era de interés de la gente. Mandamos carta con aviso de retorno a todas las municipalidades del conurbano y al gobierno de la ciudad y a los secretarios de Obras Públicas, con el aviso de retorno para tener la seguridad de que habíamos comunicado esa oferta. Solamente tuvimos contestación en algunos casos personal, por interés propio de funcionarios o empleados de estas organizaciones u organismos, y hoy en día solamente 9 profesionales están siguiendo la maestría. Esos 9 profesionales pertenecen a 5 instituciones o empresas públicas, sobre un espectro de 40. Esto significa que nosotros los notificamos de esta posibilidad de tener preparada gente especializada en temas que tienen que ver con el diseño de la infraestructura urbana, y la respuesta ha sido muy baja. Obviamente, a medida que pasa el tiempo esto se difunde y confiamos en que por lo menos lo que es la parte de diseño de todas estas obras tenga un fundamento que impida la repetición de estos hechos, ¿no? Tenemos que ir a unos auspicios, pero es impactante, ¿no? Porque si tuviéramos que definir la respuesta en una sola palabra, se diría indiferencia. Sí, desinterés. Sí, desinterés. Tal vez estos son obras de largo plazo. No está en la agenda. Y los cargos políticos duran unos segundos. Por eso vamos comprendiendo, por si hacía falta, por qué estamos como estamos. Y en otros lugares, ya después nos va a contar Esgreli, donde hay mucho problema con el agua, tienen una calidad de vida extraordinaria. Ya volvemos. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Activa de ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Estés donde estés, siempre. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Si busca una ART eficiente y solvente. Si busca una aseguradora que responda siempre. Interacción. Grupo Asegurador. Estamos en todo el país, por eso nuestro compromiso no tiene límites. Grupo OSDE. Ingeniero, ¿se requiere mucha plata para hacer este tipo de obras que evite que, no sé, localidades de La Ferrere, tengan agua de 2 metros adentro de la casa? Las obras dependen de cada uno de los proyectos. Hay que analizarlo en particular. Hay obras muy importantes y hay obras de menor importancia. Pero yo llamaría la atención sobre un tema que a mí más me preocupa, que es el tema ambiental en general. En la medida en que nosotros no controlemos, así como se controlen las emisiones, así como no se controle
la enorme desmanejo que tiene el tema de la basura. Quien vive en el Tigre o en la zona esta, verá que el río Luján se está convirtiendo, por ejemplo, en lo más parecido al riachuelo de los últimos años. El tema del plástico, el tema de la basura en general, el no reciclo, está generando contaminación de las aguas y contaminación del suelo, que de alguna manera afecta a la calidad de vida en forma similar al tema de las inundaciones. Yo creo que hay que plantear un poco el tema en forma más global y no ir directamente al tema de las obras que son necesarias, que pueden hacerse, que requieren mantenimiento posterior, como señalábamos recién. Pero hay que pensar un poco en la educación urbana de la gente. Mientras sigamos manejando 1 millón de autos, produciendo 1 millón de autos por año, mientras las calles no den... Pero al revés, usted ve que cuando baja la producción de autos, dice, estamos en recesión y cosas por el estilo, y todo el mundo hay que añora... cambiar, por ahí me he ido un poco del tema, pero es un tema que a mí me preocupa muchísimo, que es el tema ambiental en general. Para mí, los grandes problemas de la Argentina no son problemas económicos, son temas ambientales. Estamos en un mal camino, muy mal camino ambiental, a través de la basura, a través del desarrollo urbano desordenado, a través de la expansión inmobiliaria, que como señalaba el ingeniero, está en contradicción con las necesidades ambientales, porque está manejada por los desarrolladores urbanos y no por los ingenieros. Y yo creo que hay que hacer un planteo global de repensar la Argentina desde el punto de vista ambiental. Ese es el mensaje que nos cuenta. Usted tiene un estudio que muestra lo que pasó en Holanda, puntualmente, para controlar el Mar del Norte, que allá por la década del 50, los que hemos leído o los que somos veteranos sabemos de qué se trata, amenazaba con llevarse puesto el país prácticamente, ¿no? Sí, la inundación del Mar del Norte fue catastrófica, con mucha suerte, porque se perdieron pocas vidas humanas, porque ocurrió en un momento donde no había gente en el lugar de la inundación, pero en el año 53, en aquel momento se formó una comisión que se denominó Delta, y escribió en una hoja tamaño A4, a los 6 meses de las inundaciones, lo que se llamó el Plan Delta, que eran 7 renglones y 25 columnas. Los 7 renglones eran las partes más importantes de lo que había que hacer, y las 25 columnas eran una por año. Esa obra se comenzó a los 6 meses de la inundación y se terminó en el plazo previsto. Transcurrió un tiempo que pasó por encima de muchos profesionales que intervinieron, muchas autoridades públicas y privadas, y la obra se concluyó en el tiempo que tenía que concluirse. Después se amplió el plan por beneficios propios. Un ingeniero argentino intervino como director ejecutivo de la obra en los últimos 15 años de este plan, ingeniero Loschakov. Vemos que acá en Argentina hay información detallada de lo que se hizo ahí. Y no fue una obra costosa, que era la inquietud que ustedes planteaban, de que muchos dicen, bueno, es tan costosa la obra que no la podemos hacer. No. Si nos venimos aquí a la ciudad de Buenos Aires, la obra de entubamiento del arroyo Maldonado, no hubo ningún porteño que haya tenido que empeñar nada para pagar la obra, y sin embargo todos estamos como estábamos, sin los problemas de la inundación. Obviamente la planificación, decir qué es lo que hay que hacer, cuándo hay que hacerlo y a qué costo. Después viene el cómo lo hacemos. Aquí estamos los ingenieros que podemos decir la manera de hacerla de la mejor manera. ¿Cómo se hace en una ciudad como Buenos Aires, más el conurbano, que cuánto viven? 16, 17, 18 millones de personas. Esto ya está... Es un desafío. Desbordado. Ya está, claro, ya está desbordado. Es una realidad sobre la cual... Mire, entre los countries y los asentamientos poblacionales, es un desafío. Usted deja de ir un año, cuando vuelve ya es otra realidad. Otra geografía. Es otra geografía. Esa misma zona, si usted durante un año pasa y vuelve a pasar por ahí, y esto no estaba, y esto no estaba, y este asentamiento no estaba, y bueno, y ahí estamos. Le diré que es un tema común a todas las metrópolis del mundo. Por eso le digo. ¿Y a entonces? San Pablo, a Ciudad de México. ¿Y los demás países, México, Brasil, lo solucionaron? A ver, parcialmente. Lo que hay en algunos países, quizás en proyectos más chicos, como el caso de Medellín
o el caso de Curitiba, en ciudades un poco más manejables, sí ha habido proyectos de sustentabilidad. Pero lo que yo creo es que hay que dejarle más espacio a los ingenieros. Creo que es muy importante. No es corporativa su observación. No es corporativa. No, en absoluto, en absoluto. Yo me contaban, por ejemplo, del político. Le pedimos que resuma. Yo creo que, como síntesis, déjennos trabajar a los ingenieros. Escuchen a los ingenieros, consulten a los ingenieros, pero después hagan lo que dicen los ingenieros, que creo que es el mensaje que yo podría transmitir. Las autoridades no están haciendo eso. Yo creo que es muy parcialmente. Muy parcialmente. Pareciera, Ismael, por lo que nos acaban de decir y sobre todo por lo que explicaba Esgrelli de lo que ha ocurrido en Holanda, que el problema no es tanto de plata, sino de cómo se distribuye, de cómo se usa. Cómo se administra el dinero. Exactamente. ¿Es así? Una cosa para señalar, dentro del conocimiento del Consejo Profesional, hay una característica en Argentina que es todas las estructuras técnicas de las administraciones públicas no están profesionalizadas. No hay ingenieros civiles cubriendo los cargos civiles, digo yo porque soy civil, pero no hay ingeniería en los cargos técnicos profesionalizados de la administración pública. Entonces uno se encuentra con una persona que no tiene a veces ni siquiera estudios universitarios o que son estudios que no tienen nada que ver con la expertise que se necesita para desarrollar la función. Gran parte, por no mayoritariamente, todos los profesionales que están en la administración pública no están matriculados en los consejos y colegios profesionales. Esto significa que no hay control de la matrícula y de su actividad, o sea, pueden cometer distintos estropicios y siguen ejerciendo la profesión sin ningún tipo de inconveniente. Muchísimas gracias. No es casual cuando a un país le va muy bien o le va muy mal, no es fruto de la casualidad, ni culpa o favores de los de afuera, sino responsabilidad propia. Esto me parece que está claro y lo que acaban de decir los ingenieros demuestra que el desprecio de los funcionarios argentinos por las obras que mejoren la calidad de vida es indiscutible. Los hechos lo demuestran, digo, más allá de que puedan enojarse. No, yo sí digo desprecio, sí, porque lo que viene ocurriendo en los últimos años a partir del cambio climático, sí, lo demuestra, sí. Por lo menos para mí. Nos tenemos que ir. Así es. Gracias por habernos acompañado y el próximo lunes aquí en Dominó por Metro.